Hola, hoy voy a pintar una naturaleza muerta en acrílico. La idea es mostrar el proceso primeramente del dibujo, la composición, posteriormente el color y la organización del color en una paleta. La naturaleza muerta es un estilo, un género tradicional. Tiene sus dos subgéneros, el vanitas y el bodegón. Son el primero de sentido simbólico, el segundo más centrado en los objetos y en su belleza exterior. En nuestro caso de hoy es simplemente la idea de utilizar un género que provee muchísimas posibilidades, tanto desde el punto de vista formal como compositivo. Entre los colores voy a usar rojo vermellón, amarillo de cadmio, violeta, verde giallastro, que es un verde amarillento, y blanco de titanio. Preparé con base blanca un cartón telado de 20 por 30 centímetros. En un primer paso, la idea es centrar la composición, establecer un diálogo entre los dos objetos, en este caso la pera y el zapallo, buscar, por ejemplo, la diagonal, la tendencia diagonal, mejor dicho, que se genera entre la inclinación de la pera y uno de los lados del zapallo, sobre todo el superior, donde recibe luz, y de esta manera hacer coincidir esa diagonal con la diagonal natural del rectángulo. Esta sería la etapa del plantado, pero inmediatamente después, y tomadas las medidas y las correspondencias entre los elementos, distancias, proporciones, es la etapa ya de dibujar las figuras. Una vez establecidas estas proporciones, estas medidas, paso a dibujar o procedo a dibujar la pera y el zapallo. El dibujo es un dibujo suelto que tiene cierta precisión, pero no una precisión absoluta. La intención es tener una idea de los objetos, de la forma general de los objetos, sin ir a la exactitud de la línea, porque después cuando uno pinta, estas formas pueden ir cambiando. Uno no mantiene la rigidez del dibujo, de la línea, prácticamente uno pinta y replantea nuevamente esas formas. De modo que la idea del dibujo previo no es una exactitud del dibujo que coincida con el objeto o el modelo, tampoco es necesario hacerlo, porque uno se puede tomar algún tipo de licencia creativa, uno puede exagerar una forma. Por ejemplo, la pera se la puede exagerar un poco más para que parezca que está más adelante. Yo posteriormente voy a hacer cambios también en colores, en fondos. La idea es apropiarse el objeto. La idea es no ser esclavo de los objetos que se representan. Aquí van los últimos trazos para darle apoyo a los dos objetos, que se note la diferencia entre la base y el fondo, y comienzo a distribuir los colores que voy a utilizar en la primera instancia. En este caso el blanco como valor, que también me sirve tanto para aclarar como para desaturar los colores, el amarillo, el verde y el violeta. Ya estoy armando el color del fondo con amarillo, violeta y blanco también, que iré incorporando de a poco, para que no sea un color absolutamente saturado, que el blanco de alguna manera intervenga en el color para las distintas luminosidades. Y también estoy pensando en la pera, en la que voy a utilizar algunos de estos colores, sobre todo los colores más cercanos al verde, verde amarillento, pero van quedando esos colores a la espera. Mientras tanto voy armando ya el color del fondo y lo voy pintando. En una primera instancia es una mancha, es un color bastante diluido. Después voy a insistir con una segunda o quizás una tercera mano para retocar, pero por el momento es solo dar la primera impronta en el fondo para ubicar este color. Color que va a ser dominante en la composición. Es por esta razón que comienzo a pintar desde ahí. Podría haber empezado a pintar desde adelante o desde la base, por ejemplo, pero para mí era muy importante para establecer después algún tipo de relación de contraste y entender cómo situaría los demás colores, que empecé por este fondo.
que después, si no conviene que sea de este color o de esta intensidad, lo puedo ir modificando. Sigo por la pera, ya los colores están ligeramente planteados, comienzo a mezclar los colores más terrosos, que son los que se producen al entrar en relación dos colores complementarios, que son el amarillo y el violeta, que comenté que los mezclé previamente. Pero en algún momento voy también a entrelazar estos colores con el verde amarillento, porque la pera justamente tiene esta coloración. La idea es mantenerme más o menos fiel también a una representación naturalista, de modo que esos colores van a estar presentes. También estoy armando los colores de las sombras, que los armo con verde y con violeta. Son dos colores complementarios aproximados que van a generar esa sombra luminosa. En ningún momento comenté que el planteo del color general es con colores modulados, o sea, utilizo acá una modulación del color, utilizando solamente los colores del espectro cromático, los que justamente mencioné hoy, sin usar negro. Solamente utilizo blanco para las luces y para desaturar colores. Esta modulación consiste en realizar determinados pasajes de luces, de sombras, de cambios tonales con los colores que forman parte del espectro cromático. Pueden ser colores adyacentes o análogos, también pueden ser colores complementarios. Estas dos combinaciones son posibles cuando uno modula el color. Como decía hoy, no hay negro, se podría haber hecho esta paleta integrando el negro para las sombras, utilizado sobre todo en las zonas propiamente de sombra, siempre enriquecido y modulando el color también de alguna manera para no ensuciarlo. Pero no, en este caso no hay negro, sino que es el color vibrando en su máxima expresión. Un poco la manera de cómo trabajaban los impresionistas en el siglo XIX. Por supuesto que el estilo no es impresionista, si bien utilizo la técnica de modulado del color, diría que es un estilo realista. Y la elección de usar el color de esta manera es justamente para mantener la luminosidad, la expresividad y el brillo de los colores. Que de alguna manera, cuando uno utiliza negro, por ejemplo, en las sombras, estas sombras se vuelven como mucho más opacas. Es otra opción de todas maneras que quizá más adelante en otro ejemplo lo podemos mostrar. El zapallo que estoy pintando, allí introduje distintas mezclas que van desde el amarillo anaranjado, el naranja, que al mismo tiempo esos colores los voy enriqueciendo en la mezcla con el violeta. También voy introduciendo reflejos verdes que vienen desde la base, verdes grisáceos, ligeramente azulados, y en realidad los colores los voy entrecruzando entre sí. No son mezclas demasiado estáticas, demasiado estancadas en uno u otro color, sino que hay una relación, un vínculo entre ellos. Se trata de colores quebrados o grises de color que en la armonía se perciben algunos colores más brillantes que otros. Comenzamos a percibir en los colores vibraciones más fuertes. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en los colores de la pera y en el zapallo, sobre todo en la zona lumínica, en contraste, por ejemplo, con el fondo. Esta es la última capa. Lo que puedo explicar es que la técnica que utilizo en acrílico es trabajar prácticamente en húmedo para facilitar los pasajes. Dada la rapidez del trabajo, no he necesitado utilizar retardador. Tiene una cierta carga de agua, el color tiene también cierto espesor, no es un color demasiado aguado,
pero también utilizo en algunos casos transparencias. A veces me ayudo también de un pincel húmedo para correr un color sobre otro. Eso está muy bueno usarlo en la técnica del acrílico. En algunos casos utilizo el pincel seco, pero prácticamente en este cuadro he pintado los colores y he hecho pasajes solamente en húmedo, y en algún caso utilizando algún restregado. El restregado se realiza de la siguiente manera: se carga muy poca pintura y se frota ligeramente sobre la superficie, integrando ese color húmedo sobre una superficie seca. Hablé demasiado acerca de los pinceles. Los pinceles que suelo utilizar son los pinceles de cerda, sobre todo en las primeras manos. En general me gustan los pinceles lengua de gato, pinceles planos, cuadrados y lengua de gato. Y a veces pinceles un poco más largos, flexibles, también lengua de gato. Pinceles redondos, suaves para detalles, para que la pintura corra, para bordes o pequeños detalles. Y en líneas generales suelo utilizar el pincel de cerda blanda, que es más flexible que el pincel de cerda dura, y para trabajar sobre todo en manos posteriores. Para realizar este cuadro en ningún momento utilicé ningún tipo de vehículo específico de acrílico o medium. Tampoco utilicé retardador, solo el agua mezclada con el color acrílico.